Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos al curso de la teoría del delito aplicado en la función fiscal. Para iniciar el evento, saludamos al presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte, el doctor Marco Antonio Yaipen Zapata, a las y los señores fiscales superiores y adjuntos superiores, al presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Norte, el doctor Luis Felipe Chauca Palma, al coordinador académico de Lima Norte, el doctor Dante Emel Pimentel Cruzado, a las y los señores fiscales provinciales y adjuntos provinciales, a nuestro ponente invitado y a la digna asistencia que nos acompaña el día de hoy. Antes de dar inicio con la ponencia, brindaré algunas recomendaciones para garantizar el correcto desarrollo de la misma. Solicitamos mantener sus micrófonos apagados durante la exposición del ponente. Las consultas serán atendidas durante la ronda de preguntas, la cual se realizará al término de la exposición. Finalmente, recalcamos que la asistencia será tomada de manera automática. Dicho esto, iniciamos con la ponencia de hoy. El día de hoy, 18 de julio de 2023, tenemos la ponencia El delito de omisión propia e impropia, causística, a cargo del doctor Jorge Adrián Zúñiga Escalante, quien es abogado especializado en materia penal, doctorando en Derecho Penal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor asociado de la Academia de la Magistratura, docente de posgrado en la Universidad Ricardo Palma y la Universidad Privada del Norte. Bienvenido nuevamente a Lima Norte, doctor Zúñiga. Por favor, si fuera tan amable de encender su micrófono para dar inicio con su disertación. Muchísimas gracias. Una vez más, agradecer la gentil invitación por parte del Distrito Fiscal de Lima Norte, al señor presidente de la Junta de Fiscales Superiores, a la comisión organizadora, al presidente, al doctor Dante Pimentel, presidente de la Comisión de Capacitación del Distrito Fiscal de Lima Norte. Y en efecto, el día de hoy vamos a desarrollar la omisión impropia en el marco de la teoría del delito y cómo es que esta finalmente encuentra una relación vinculante con la teoría del delito, que es el enfoque general sobre el que se ha venido versando este curso de capacitación desde sus inicios. Para ello, previamente debemos partir por describir, entre otras cosas, cómo es que surge la teoría de la imputación objetiva, o a partir de la teoría de la imputación objetiva, vamos nosotros construyendo algunas categorías importantes, ¿no? Cómo es que nosotros vamos a ir aterrizando dentro de estas en cómo es que finalmente funciona la imputación desde la perspectiva de la omisión impropia. Es de advertir, como bien lo hemos indicado en las sesiones pasadas, que la teoría del delito busca, entre otras cosas, objetivizar la aplicación del derecho al caso en concreto. Se pretende, a partir de una teoría como es en este caso la teoría de la imputación objetiva, el establecer cánones o criterios que permitan determinar sin características subjetivas cuándo existe delito y cuándo no existe delito. En ese contexto, este hecho, al que vamos a denominar hecho punible, porque finalmente se prevé que a partir de la descripción de un hecho típico, se va a asignar, en la medida que concurran otros presupuestos, una sanción penal. Así, esta consecuencia jurídica, esta sanción penal, parte de la premisa de la comisión de determinado supuesto de hecho y cómo es que esta finalmente se relaciona con el nexo de imputación. Esto es, hay una relación de causalidad que se teje a partir de toda la teoría del delito y que finalmente concurre con el marco de la imputación objetiva. Así, como lo habíamos indicado en otras sesiones, vamos a tener que distinguir dos elementos importantes. Por un lado, la teoría del delito, que recoge las categorías, que no es un único modelo, hay diversos modelos, la teoría pentatónica, entre otros modelos que tenemos, que pretenden recoger cómo es que desde la perspectiva del operador jurídico vamos nosotros a identificar o a construir el supuesto de hecho, que ha sido planteado en su momento por el legislador. Y de otro lado, la teoría de las consecuencias jurídicas, que más bien tiene que ver con la forma a través de la cual podemos establecer que corresponde o no una sanción determinada. Así, entre otras cosas, hemos visto con ustedes que la teoría pentatónica va a recoger estas 5 categorías. Dentro de estas categorías vamos a encontrar que la primera de ellas tiene que ver con la conducta humana. Sin embargo, esta a su vez, según algunos autores, podrá incorporarse tácitamente dentro del supuesto de la tipicidad, por obvias razones, y es allí donde se comienza a construir, entre otras cosas,
la posibilidad de accionar o en todo caso de omitir. En el marco de esto, cuando hablamos de la acción, de la conducta humana como parte de las categorías dentro de los elementos de la teoría del delito, nosotros lo que hacemos es establecer la forma a través de la cual se exterioriza la voluntad de la gente. Sin embargo, como bien se indica aquí, la voluntad de la gente no solamente se exterioriza, a partir de un hacer, sino también puede plantearse a partir de un no hacer, siempre que este tuviera connotación dolosa, ¿no? La voluntad, la representación por parte de la gente de alcanzar un resultado típico. Así, en el desarrollo de la categoría de la conducta humana, vamos a encontrar que esta acción o omisión va a ser sancionada por el derecho a través de ella. En esa lógica se va a entender por acción, ¿no es cierto?, aquella conducta consciente que va a estar orientada en función al objeto de referencia, esto es el resultado que yo pretendo graficarme, y que obviamente se materializa como una suerte de expresión humana. Solamente los seres humanos podemos, bueno, hoy esto se relativiza con la inteligencia artificial, pero en puridad se esperaría que solamente los seres humanos tengan la posibilidad de expresarse o exteriorizar esa voluntad. Esta acción, esta acción, no solamente se va a materializar, o mejor dicho, no solamente se puede construir desde una perspectiva de lo que será, por ejemplo, un hacer, sino que también puede partir del desacato respecto a la actividad o la obligación que prevea la ley. ¿Cómo es que finalmente esta se genera como consecuencia de la infracción de un deber jurídico que hubiera sido positivizado? Entonces, a partir de este es que se empieza a estructurar incluso, ustedes van a darse cuenta cómo esto más bien se termina vinculando de modo alguno con el elemento de tipicidad, ¿no? Es más, por allí vamos a encontrar, por ejemplo, en la casación 1749-2018 Cañete, cómo es que se prevé una suerte de tipología de la omisión impropia, y en el marco de ello se recogen algunos elementos, y se establece, por ejemplo, de otras cosas, que los elementos de la omisión impropia parten de la premisa de una situación típica, esto es, algo que el legislador ha previsto como delito, lo que nos lleva a una suerte de forma de entrelazarse con la tipicidad y que nos obliga a reforzar la lógica de que la conducta debe ser analizada desde la perspectiva de la tipicidad como categoría del delito, y cómo es que una acción determinada o la ausencia de una acción determinada, la omisión propiamente dicha, es la que nos lleva a esta situación típica. A partir de la ausencia de acción determinada, dolosa, ¿no es cierto?, vamos a llegar a una situación típica que el legislador ha previsto como tal y que además parte de la exigencia de la capacidad que tiene la gente de realizar dicha acción. Esto es, yo tengo que realizar una acción determinada, tengo la capacidad de hacerlo, decido no hacerlo, pero además el resultado es típico. En ese contexto vamos a aproximarnos que de esa manera se van a constituir o se van a ir configurando, en todo caso, la construcción de los delitos de omisión primero propia y luego veremos los supuestos de omisión impropia. Recordemos que hay delitos de omisión propia cuando se establece una suerte de deberes positivizados o expresamente el legislador ha previsto dentro de la categoría del delito que la forma comisiva de ese delito es a partir de una omisión. Veamos, por ejemplo, el artículo 126 del Código Penal cuando este postula que existe el delito de omisión de socorro o de exposición al peligro, donde en efecto se establece un deber positivizado, que es justamente el de socorrer a las víctimas que se hubieran participado o que hubiéramos generado como consecuencia de un actuar. Mientras que en el supuesto de la omisión impropia, más bien, vamos a partir que el código no ha previsto cuáles son, bajo el principio de legalidad, cuáles serían estas obligaciones que me corresponden. Sin embargo, vamos a advertir que este tiene que ser leído al amparo de lo que recoge el artículo 13 del Código Penal, que establece de manera expresa que quien omite, ¿no es cierto?, omite impedir la realización de un hecho punible, va a ser sancionado cuando existan dos supuestos importantes. Primero, existe el deber jurídico de impedirlo, o si es que sin tener este deber jurídico de impedirlo, crea un peligro inminente que fuera propio para producirlo. O sea, tenga tal entidad para poder producirlo, ¿no? Podríamos hablar, incluso dentro de las categorías de la imputación objetiva, podríamos pensar que es una suerte de negligencia deliberada, o perdón, ignorancia deliberada.
pero también se va a entender como un supuesto de omisión impropia cuando esta omisión corresponde a la realización del tipo penal mediante un hacer, ¿no? Caso típico, por ejemplo, en los supuestos de violación sexual, cuando, entre otras cosas, se abona a partir de la omisión de impedir un acto de violación sexual, teniendo el deber de hacerlo, el caso de la madre que tiene conocimiento que el hijo, o mejor dicho, que tiene conocimiento que el cónyuge abusa sexualmente de su menor hijo y en contrario sensu a evitarlo o denunciarlo, más bien propicia el espacio para que éste se materialice, vamos a poder catalogarlo un supuesto de omisión impropia. Así, vamos a identificar entonces que esta estructura típica que recoge el artículo 13 del Código Penal parte primero de identificar esta relación entre el comportamiento y el resultado. La particularidad muchas veces, y es que en el marco de la estructura típica de cualquier conducta, ¿no es cierto?, vamos nosotros a encontrar, como bien lo hemos indicado en algún momento lo indicábamos, aquí está. En algún momento nosotros planteábamos en alguna sesión anterior esta necesidad de establecer este juicio normativo de imputación objetiva que establezca una relación de causalidad. Y se planteaba que en efecto tendría necesariamente que existir una conducta que finalmente prevea la posibilidad de la existencia de un resultado típico. Pero este resultado típico no solamente aplica para los supuestos de delitos que se cometan por acción, sino también aquellos que, por ejemplo, partiesen de la premisa de una conducta omisiva, ¿no es cierto? Entonces, porque el hecho de que, ya sea que hablemos de una omisión propia o impropia, porque si bien es cierto, la posibilidad de poder cometer un delito vía omisión pareciera que no necesariamente se ajusta a los términos del tipo, en especial cuando hablamos de los supuestos de omisión impropia, sí es importante tomar en cuenta que en dichos casos también nos encontramos frente a una estructura típica, porque, como bien lo hemos indicado, se debe leer el tipo penal que sea objeto de imputación junto al artículo 3, en el que, reitero, en la medida que podamos identificar la existencia del deber jurídico y su incumplimiento con la potencialidad de crear el peligro inminente, esto es, la previsibilidad del peligro, esto es, la representación de este peligro, vamos a suponer o vamos a establecer la existencia del delito de comisión por omisión impropia, ¿no? Porque, reitero, esto parte de la premisa de existir o de tener en cuenta la existencia de una estructura típica en el marco de los delitos de omisión impropia. ¿Cuál es esa estructura típica en el marco de los delitos de omisión impropia? En principio que la conducta que este agente realiza, conducta omisiva, por supuesto, esté vinculada a un resultado, que a su vez sea típico, por supuesto, ¿cierto? O sea, recordemos que en el marco de la imputación objetiva, no solamente debo yo tomar en cuenta la imputación a la conducta, o mejor dicho, no corresponde única y exclusivamente hacer un análisis de la perspectiva de la imputación de la conducta, sino también un análisis de la perspectiva de la imputación al resultado. Y una vez que identificamos que es imputable a una misma persona la conducta como el resultado, y estos a su vez tengan un nexo de causalidad, vamos a hablar de que es posible hacer una imputación objetiva respecto a esto. Lo propio ocurre en los delitos de comisión por omisión, con el añadido que requerimos primero el comportamiento, que es la conducta omisiva, pero además requerimos aquí el deber jurídico que tengamos de impedirlo, este deber jurídico de impedirlo o no crear una fuente de peligro que sea idóneo para producirlo. Esa idoneidad tiene que ver, obviamente, con el principio de causalidad. Pero además que tengamos el deber jurídico, que además tuviéramos también la posibilidad fáctica de poder evitarlo desde una perspectiva de un criterio de razonabilidad, ¿no? Por supuesto, que acá, por ejemplo, es que planteamos un caso nuevamente de violación sexual, donde en efecto es uno de los cónyuges el que abusa del menor hijo y la otra parte no tiene conocimiento de este hecho. El hecho que tenga el deber jurídico positivizado, el hecho que él probablemente realice un comportamiento que fuera o estuviera o pudiera abonar a la realización de este peligro, no necesariamente lo va a llevar a la comisión de un tipo penal por omisión impropia, sino que más bien va a partir de la necesidad de encontrar un relacionamiento entre la conducta y su resultado, a pesar de que exista, ¿no es cierto?, este supuesto de omisión impropia. Entonces, definitivamente, para poder estar en este supuesto, debemos partir de la premisa que el agente al que se le imputa una omisión impropia parte desde la perspectiva de poder identificar un deber de garante.
Ese deber de garante es ineludible en los delitos de imputación propia o impropia. En el caso de la imputación propia resulta más sencillo porque la conducta típica está descrita en el catálogo de delitos que prevé el legislador, contrario censo a lo que ocurre en los supuestos de omisión impropia, donde estos deberes muchas veces van a estar positivizados en normas de carácter extrapenal o incluso a partir de la práctica de determinada profesión u oficio, como puede ocurrir, por ejemplo, en el marco de la medicina, como puede ocurrir, por ejemplo, en el marco de la albañilería, etc. Entonces, esto tiene que tener especial cuidado. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en aquellos supuestos cuando hablamos de funcionarios o servidores públicos, donde por la propia naturaleza del cargo estos tienen a su vez deberes que están orientados al funcionamiento correcto y adecuado de la administración pública? En ese contexto surge una suerte de deber general por parte de los funcionarios vinculados al correcto funcionamiento de la administración pública. Y es un tema que, por ejemplo, puede ser bastante particular en la construcción de los tipos penales, en cómo distinguir un delito de omisión impropia y cómo finalmente hablar de un delito contra la administración pública que tiene una estructura parecida, donde partimos de la infracción de deberes funcionales. Aquí vamos a encontrar entonces que el ámbito de protección de este bien jurídico, que es una suerte de bien difuso, que está vinculado, como lo hemos indicado, con el correcto funcionamiento de la administración pública, parte de la premisa no de que la administración pública funcione, digamos que adecuadamente, que en efecto viene a ser una suerte de objetivo, sino más bien que esta corrección que se pretende por parte del servidor o funcionario público es que parta de la premisa de la no infracción de los deberes institucionales vinculados con la conducta funcionarial y cómo es que esto a su vez permite crear una suerte de valor público. Así, esta es la razón de ser por la que el nivel jerárquico, por ejemplo, no resulta un elemento diferenciador dentro de la responsabilidad en el marco de la gestión pública, sino que más bien parte necesariamente de la existencia o no de un deber general desde la perspectiva de la función pública. Esto es aplicable a cualquier funcionario o servidor público. En ese caso, la estructura típica de cualquier delito de omisión impropia parte primero del comportamiento vinculado al resultado. Esto es un nexo de causalidad, ¿no es cierto? Un nexo de causalidad entre la conducta omisiva y el resultado. Además, la existencia de un deber jurídico de impedirlo o de crear una fuente de peligro que fuera idóneo con respecto al resultado típico y que me encuentre en la posibilidad de evitarlo. Si yo no me encuentro en la posibilidad de evitarlo, probablemente esto caiga en la atipicidad, ¿no? Es por eso que yo les mencionaba hace un momento, cuando desarrollábamos en líneas generales, ¿no es cierto? Cuando desarrollábamos en líneas generales la teoría del delito, planteamos que hoy por hoy cada vez es más frecuente esta teoría pentatónica acotarla, ¿no es cierto? Y entender, por ejemplo, entre otras cosas, que la conducta debe entenderse dentro de la tipicidad subjetiva, la punibilidad como una consecuencia del delito propiamente dicho, y tenemos una teoría del delito que se termina recortando, por decirlo menos, en tres elementos bien marcados, ¿no? Que son lo que finalmente se conoce como el injusto penal. A partir de esto, entonces, vamos a ver que cuando hacíamos referencia a que dentro de la estructura típica de los delitos de omisión impropia se exige la posibilidad de realizar una conducta distinta, ¿no es cierto?, nos lleva una vez más a algunas de las categorías de la imputación objetiva. Primero, vamos a advertir que así como existen causas que exigen de acción, cuando nosotros hacemos referencia a la categoría de la acción dentro del primer elemento de la teoría del delito, que reitero, podemos sumirlo en el marco de la tipicidad subjetiva. Estas causas que eximen de la acción son exactamente las mismas causas que van a eximirme de la omisión. Por ejemplo, cuando el supuesto objeto de imputación o el resultado típico tenga que ver con o haya sido generado como consecuencia de una fuerza física irresistible, un movimiento reflejo o un estado de inconsciencia, donde no necesariamente existe un deber o donde no podríamos exigirle este tercer elemento al que hemos hecho referencia, que lo que a su vez imposibilita, en ese marco de ideas, la posibilidad de devengar en una responsabilidad por omisión impropia. Sin embargo, esto no se queda aquí, ¿no? Sin embargo, esto no se queda aquí, sino que más bien, como lo hemos indicado entre otros elementos, nosotros vamos a tener que hacer un análisis de la perspectiva de la conducta, y estamos hablando desde la perspectiva de la conducta, desde la perspectiva de la conducta omisiva ya en el caso concreto,
y cómo es que en el marco de la conducta omisiva en el caso concreto, a partir de la conducta omisiva en el caso concreto, nosotros vamos a tener que aterrizar esta y hacer un análisis a partir de la teoría de la imputación objetiva. ¿Por qué va a tener que hacer un análisis de la imputación objetiva? Porque, como bien lo acabamos de indicar, nosotros requerimos identificar en el marco de los criterios de imputación bajo los supuestos de omisión impropia, requerimos esos tres elementos a los que hemos visto, ¿no? La existencia de un comportamiento vinculado a un resultado, esto es, haya lo que justamente tenemos aquí en pantalla, que es este juicio o esta relación de causalidad entre la conducta omisiva y el resultado, como además, a partir de esta conducta omisiva y el resultado, aquí vamos a tener que adherir la existencia de un deber objetivo, un deber de garante, esto es, un deber de impedir, un deber de evitabilidad. Por ejemplo, algo que ocurre regularmente, yo suelo poner mucho este ejemplo, el caso de los miembros de la Policía Nacional, ¿no es cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, en los supuestos donde se produce un robo en el marco de la... Yo estoy trasladándome en el transporte público y se produce un robo a mano armada. Este robo a mano armada, más allá de las consecuencias que pudiera generar, ese solo hecho justifica un deber objetivo por parte de un efectivo de la Policía Nacional que se encontraba en ese momento. A partir de ese deber objetivo al que hacemos referencia, podemos comenzar a construir un delito homicidio. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un efectivo policial tiene conocimiento directo, a partir de los sentidos, de que se viene cometiendo un delito? Ese comportamiento, a su vez, él se encuentra armado, se encuentra premonido, sin embargo, él dice, no, ¿saben qué? Yo no me quiero ganar de problemas el día de hoy, y decide hacerse de la vista gorda. Y decía, finalmente, no voy a desplegar ninguna conducta. Y entonces, el resultado de esto no solamente es la apropiación de los bienes, o digamos que se agota en la apropiación de estos bienes, sin embargo, él tiene un deber jurídico de evitabilidad, este deber jurídico que le corresponde como miembro de la Policía Nacional. Entonces, en este supuesto podríamos enmarcarlo, ¿no es cierto?, en alguno de los tipos penales de omisión propia que previamente ha previsto el legislador, o si es que el caso lo justificase, imaginemos un supuesto de violación sexual en el marco de esto, podríamos incluso partir de la existencia del delito de violación sexual por omisión impropia, porque este sujeto, este efectivo policial, tiene el deber jurídico de impedirlo. A partir de ese deber jurídico de impedirlo, entonces, podemos tener ya el segundo elemento de los delitos de omisión impropia. Y el tercer y último elemento sería identificar si, según el caso concreto, teníamos, en este caso, el efectivo policial, la posibilidad de realizar alguna acción que evitase una acción distinta. ¿Qué tan posible era de que este agente pudiera cumplir con sus deberes y cómo es que ese tuviera relación directa con la evitabilidad del hecho imputado? ¿Y cómo voy a determinar si es que esto puede ser evitable o no con el hecho imputado? Para ello, vamos nosotros que ir a analizar dentro de la diversidad de teorías existentes una causalidad existente en el resultado y la conducta omisiva. Así, a partir de eso, vamos a tener que recular a los presupuestos de la imputación objetiva. A partir de estos presupuestos de la imputación objetiva, nosotros vamos a identificar, entre otras cosas, primero, si es que el agente, a partir de su conducta omisiva, a la que además tenía el deber positivizado, y para analizar el tercer elemento en concreto es que vamos a utilizar estos presupuestos de la imputación objetiva. Esto es, para identificar si en el caso concreto existía la posibilidad o no de realizar y de cumplir con ese deber de evitabilidad, de cumplir con su deber de garante, vamos a analizar desde una perspectiva de razonabilidad, vamos a recurrir a la imputación objetiva y vamos a comenzar a preguntarnos entonces si es que el agente con su conducta creó o no creó un riesgo jurídicamente relevante o un riesgo jurídicamente desaprobado. ¿Y cómo es que a partir de esa conducta de omisión impropia, esa conducta, este agente que tenía el deber de realizar y no realizó, es consecuencia del peligro generado? Esto es el hecho lesivo, el hecho que se establece como típico. Aquí, a partir de ello, nosotros vamos a tener que analizar esta imputación objetiva tanto de la conducta como respecto al resultado. A partir de la imputación objetiva de la conducta, vamos a identificar si es que en efecto se ha creado o no un riesgo jurídicamente desaprobado. ¿Cómo sé si se ha creado o no un riesgo jurídicamente desaprobado? Debo partir primero si es que en el caso concreto existía el deber de evitabilidad. Esto es, el agente tenía deber de garante.
Si la gente no tenía deber de garante, ya tenemos que ha generado un riesgo jurídicamente desaprobado porque ha incumplido ese deber de garante. Mientras que cuando hacemos referencia a la imputación objetiva del resultado, tenemos que identificar si es que ese incremento de riesgo es una causa directa, es la causa adecuada, es la causa con la cual existe relación directa respecto a este resultado que se imputa como típico. Si es que existe una relación directa con este resultado que se imputa como típico, entonces tenemos esta relación de causalidad y podríamos decir desde una perspectiva de la imputación objetiva que se cumplen con aquellos tres requisitos que justifican la omisión impropia o la omisión finalmente en el marco de los delitos cometidos bajo esta modalidad. Pero además de ello, para poder establecer dicha situación, vamos a recoger o vamos a tener que revisar, entre otras cosas, algunas de las principales categorías que recoge finalmente la teoría de la imputación objetiva. Esta teoría de la imputación objetiva, muy conocida seguramente por todos ustedes, vamos nosotros a tener que identificarla desde la perspectiva de estas ya categorías ya conocidas, ¿no es cierto? ¿Qué categorías? La de riesgo permitido. Oye, ¿el agente se encontraba en un supuesto de riesgo permitido o no se encontraba en un supuesto de riesgo permitido? No es lo mismo hablar de un efectivo policial, como lo acabamos de reseñar en el caso planteado, que, por ejemplo, hablar de un personal de serenazgo, ¿cierto? El deber de evitabilidad, la relación de garante se limita. ¿Por qué? Porque en el caso de los miembros de la Policía Nacional, la propia ley de la Policía Nacional y la propia regulación que tiene este estamento justifica la obligación o el deber de enfrentar cualquier tipo de situación, o mejor dicho, en términos sencillos, que el efectivo policial se encuentra en una situación de actividad los 24 horas del día y los 365 días del año, cosa que no ocurre, por ejemplo, con un personal de serenazgo de cualquier distrito, que al ser un servidor público tiene un horario de trabajo y que fuera de ese horario de trabajo, si bien es cierto, no resta de ser servidor público, no deja de tener la obligación legal, más allá del principio de solidaridad, de atender, o en todo caso, de intervenir en un supuesto bajo los parámetros que prevea, como en el caso de los efectivos policiales, ¿no? Es por eso que es notable la diferencia, por ejemplo, entre hacer un parangón con los tenedores legales de armas de fuego versus los miembros de la Policía Nacional, donde si bien es cierto, en ninguno de los supuestos se habilita una ley de fuga que habilite a disparar a las personas que están huyendo post consumación del delito, en el caso concreto del efectivo policial, el efectivo policial va a poder usar su arma de reglamento para repeler un ataque que vaya a atentar contra un bien jurídico importante. Pero el tenedor legal de armas de fuego también puede ser. Sin embargo, si el tenedor legal de armas de fuego tiene la posibilidad de huir, entonces debe huir. Si no tiene la posibilidad de huir, entonces vamos a encontrar que la defensa o la legítima defensa es necesaria. Cosa que no va a ocurrir en el caso de los miembros de la Policía Nacional, quienes más bien tienen la obligación de enfrentar ese riesgo. Es así donde, por ejemplo, vamos a tener que identificar cómo es que estas categorías pueden finalmente generar un supuesto de esta naturaleza. Entonces, una vez más, para analizar la conducta de la gente, yo necesito identificar cada una de estas categorías de la imputación objetiva. Dentro de ellas, por ejemplo, podremos hacer referencia a la categoría de la disminución del riesgo, ¿no? Cómo o en qué medida el agente que tiene un deber de garante, que tiene una relación de garante, decide tomar las medidas para evitar riesgos de terceros, o mejor dicho, riesgos respecto a los terceros que están garantizando su vida, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, entre el custodio y el interno? ¿Qué pasa, por ejemplo, en aquellos supuestos donde un interno en el marco de una carceleta termina acabando con su vida? ¿En qué medida ese acabar con su vida puede catalogarse en supuestos de homicidios culposos, ¿no es cierto? O cómo es que finalmente podemos hablar incluso de un homicidio doloso por omisión impropia. La línea es muy delgada. ¿En qué medida existe este deber de custodiar, de garantizar, y cómo es que finalmente se puede tener un correlato con estos delitos? Para entrar en el caso concreto, tenemos que entender que este efectivo policial que hace las veces de custodio respecto a esta persona privada de libertad, tiene el deber jurídico de impedir que pudiera generarse cualquier daño de terceros o propio, ¿no? Siempre que esté dentro del ámbito de su competencia. Por lo cual ocurre
por ejemplo, o ha ocurrido en alguna situación muy eventual, donde el propio interno termina acabando con su vida con el arma de reglamento de su custodio. Eso más bien, ¿dentro de qué categoría podemos nosotros catalogar? Es un supuesto de homicidio culposo, donde finalmente hay una suerte de negligencia por parte de la gente, o podemos hablar más bien de un homicidio doloso por omisión impropia, porque recordemos que aquí existe un deber de garante, no estamos hablando solamente de la negligencia o de una infracción de un deber de cuidado, sino que además existe un deber objetivo que va a vincular con este deber de garantizar el derecho a la vida. Entonces, probablemente ahí es donde vamos a encontrar esa línea distinta o esa línea delgada, donde debamos identificar que existe un deber de evitabilidad de ese riesgo. No solamente existe una suerte de negligencia, impericia, sino que además existe un deber positivo de evitabilidad respecto a dicho supuesto. Lo propio ocurre en aquellos supuestos, por ejemplo, en el caso de imputación a la víctima, ¿no? ¿Hasta dónde alcanza ese deber de evitabilidad? Yo siempre que desarrollo la teoría de la imputación objetiva, suelo utilizar un ejemplo muy lamentable, pero que finalmente grafica, creo yo, de manera adecuada los supuestos de imputación a la víctima, ¿no? Es el caso de lo que ocurrió hace algunos años atrás, donde un helicóptero del Ejército del Perú trasladaba al entonces premier cateriano y se trasladaba a las riberas del río Tumbes. Sin embargo, al parecer no se había hecho la coordinación suficiente para que alguien pudiera asegurar un espacio reservado para que nadie pudiera interferir al momento de aterrizar el helicóptero. Sin embargo, el helicóptero termina aterrizando y una vez que termina aterrizando, ya estando estacionado, posado en tierra, desciende del helicóptero el premier, los funcionarios, autoridades, que está siendo entrevistado por muchas personas, y una persona, al parecer por la desesperación del mensaje que ésta quería dar al premier, termina circundando por la parte posterior del helicóptero, y al circundar por la parte posterior del helicóptero, lo que va a hacer es, sin darse cuenta probablemente, por algún descuido, una fuerte negligencia, va a accidentarse y va a colisionar con la hélice posterior del helicóptero, produciendo obviamente la muerte instantánea respecto a dicha persona. Entonces, en dicho supuesto, se planteaba, ¿no es cierto?, supuestos justamente de un delito de homicidio culposo, pero además se parte de recoger justamente la distinción que va a existir a partir de este criterio al que estamos haciendo referencia, en el que vamos a, en todo caso, identificar, entre otras cosas, esta figura de la imputación a la víctima. Esto es, donde la víctima asume con cierta libertad, ¿no es cierto?, asume, ¿no es cierto?, asume, mientras que esta parte asume, ¿no es cierto?, entre otras cosas, que va a poner en riesgo, ¿no es cierto?, va a poner en riesgo su propia vida. Entonces, en este supuesto, si bien es cierto, existe un deber, aquí, si ustedes se dan cuenta, lo que se discute justamente es, oye, hay un comportamiento que vincula al resultado, y esa es la primera pregunta que se hace, por ejemplo, para salir de los supuestos culposos, porque el tipo penal lo prevé como culposo. En cambio, la omisión impropia, más bien, no solamente basta que el tipo penal lo prevea como doloso, sino que además encontremos el deber jurídico de evitabilidad o el deber jurídico de garante para poder prever la posibilidad de generar algún resultado lesivo, ¿no? Estos criterios, reitero, como lo hemos indicado hace un momento, esta posibilidad de realizarlo o no, debe hacerse un análisis de la perspectiva de los criterios de razonabilidad que a su vez parten, ¿no es cierto?, o parten de entender, entre otras cosas, que debe hacerse un análisis de la teoría de la imputación objetiva. Esta imputación objetiva de la conducta, ¿no?, esta imputación objetiva de la conducta también tiene que hacerse respecto al resultado, ¿no? Esta imputación objetiva del resultado, a su vez, corresponde el mismo análisis que si se tratase de una conducta típica, ¿no es cierto? Ahora, hay que identificar que este deber de garante no es un deber de garante general, ¿no?, sino que este deber de garante debe estar relacionado directamente con el bien jurídico afectado, ¿no? En el caso que yo les planteaba, en el helicóptero, por ejemplo, ¿por qué se imputa un delito de homicidio culposo y no un homicidio doloso por omisión impropia? Porque en el caso del homicidio culposo, yo debo partir de la premisa de que la gente incumple un deber objetivo de cuidado, pero general, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la conducción, no necesariamente con un bien determinado.
Lo que ocurre distinto en los supuestos de omisión impropia, donde yo debo tener un deber de garante respecto, por ejemplo, a la vida de una persona en concreto, respecto a la libertad sexual de una persona en concreto, etc. Entonces, ese tipo de elementos son aquellas cuestiones que me corresponden o me justifican analizar según caso por caso, ¿no? Nosotros no podemos partir de manera general, ¿no?, de lo que va a ser la construcción de uno u otro tipo si es que no se ve caso por caso, ¿no? Probablemente este parámetro al que hemos hecho referencia respecto a este criterio de proporcionalidad o razonabilidad, para ser más precisos, para poder establecer si es que la gente podía o no podía alcanzar un resultado, justamente parte de ello, ¿no? Ocurre, por ejemplo, y es importante tomar en cuenta, creo yo, que uno de los mejores casos donde se ha podido discutir estas figuras de la omisión impropia fue el caso en su momento Utopía. En el caso Utopía, muy bien se pudo discutir, entre otras cosas, la construcción de estos supuestos, donde se podía encontrar, por ejemplo, cómo es que a partir del deber de evitabilidad y la infracción de este deber podría cometerse supuestos omisivos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esos son, entre otras cosas, los elementos importantes en los que vamos a tener que identificar, ¿no? Si bien es cierto, el artículo 13 del Código Penal va a prever la comisión por omisión, dentro de eso es la figura de la omisión impropia, esta, reitero, parte de la existencia de una posición de garante por parte de la gente con determinado bien jurídico. Esa posición de garante con este bien jurídico exige que el agente tiene la obligación legal de realizar acciones de protección, de cuidado, de salvamento, para evitar bien que se lesione o siquiera se ponga en peligro un bien jurídico determinado, porque existe una relación de dependencia respecto a dicho bien jurídico con respecto al agente. Esto es sumamente importante. Si no hay esa relación de cuidado, de deber de protección respecto a un bien jurídico específico, no podríamos hablar de un supuesto de omisión impropia, ¿no? Ocurre, por ejemplo, esta relación distinguible cuando existe, por ejemplo, empresas donde tenemos directorio y tenemos gerente. ¿Cómo es que esta figura de la omisión parte de la premisa de la obligación del deber objetivo y quiénes tienen finalmente el deber de evitabilidad? Este deber de evitabilidad no solamente va a partir de la norma, sino que va a partir de la norma complementada, por ejemplo, con los estatutos, donde en los estatutos establecerá los alcances y competencias y deberes que corresponden, por un lado, al gerente, por otro lado, al presidente del directorio, por otro lado, en todo caso, al directorio en su conjunto, ¿no? Y muy eventualmente a los accionistas que finalmente tienen algunas situaciones muy limitadas con respecto a las sociedades. Entonces, estos son algunos de los elementos, creo yo, centrales en el marco de la figura de la omisión impropia. Un elemento central que es de advertir, tiene que ver que los delitos por omisión, ya sea por omisión propia o impropia, en específico los delitos por omisión impropia, porque en el caso de los delitos por omisión propia es mucho más sencillo porque la descripción típica está contenida en el Código Penal. Pero en el caso de los supuestos de omisión impropia, donde yo no tengo un catálogo de conductas que se prevén como típicas, sino que más bien partimos de la premisa del análisis de un resultado típico a partir de la infracción de un deber de garante en el que yo tenía la obligación de realizar una conducta determinada y que he hecho un análisis de razonabilidad a partir de criterios de la imputación objetiva, yo puedo deducir que podía haberlo previsto y podía haberlo evitado. Esa relación no quita, o mejor dicho, me lleva a la conclusión que la imputación, ya sea por un delito de comisión por omisión como de comisión por acción, tienen una equivalencia jurídica entre uno y otro. Esto es, no va a justificar una disminución de responsabilidad penal, no va a justificar una disminución del quantum. En todo caso, probablemente la distinción entre uno y otro tiene que ver con la construcción de cómo es que se construye la imputación de un delito por omisión impropia versus por un delito por acción. En el delito por acción bastaría con que yo haga un ejercicio subsuntivo entre el hecho objeto de imputación y lo que la norma penal prevé para determinado tipo penal. Esto es hacer un análisis de tipicidad o un juicio de tipicidad, ¿no es cierto? Una suerte de subfunción entre lo que dicen los hechos y el tipo penal. Y a partir de eso, continúo con el análisis del resto de categorías jurídicas. En cambio, para los supuestos de los delitos en los cuales se postule la comisión por omisión impropia, yo tengo que identificar primero cómo es que el comportamiento o un comportamiento determinado tiene relación con el resultado, conforme lo ha recogido la casación 1749-2018 Cañete, y a su vez, cómo es que este comportamiento al que hacemos referencia
tiene relación con un deber de cuidado, deber de garante respecto al bien jurídico objeto de protección que ha sido lesionado. Y finalmente, hacer un análisis de la imputación objetiva si es que la gente tenía la posibilidad razonable, por supuesto, de evitar la comisión de este hecho delictivo. Si es que encontramos esa relación, esa estructura típica, podemos encontrar que es tan punible el delito de violación sexual por comisión como el delito de violación sexual por omisión impropia. Entonces, esos elementos van a ser, y creo yo, los más relevantes en el marco de la omisión impropia. Yo creo que la omisión impropia justifica no solamente una sesión más o menos teórica como la que estamos realizando en este momento, yo creo que justificaría un taller mucho más práctico, donde podamos aterrizar. Yo en algún momento hemos desarrollado un taller práctico con alguna entidad donde hemos revisado análisis de casos, tanto temas muy puntuales, como más bien el desarrollo de casos a partir de casos supuestos, donde cada uno de nosotros comienza a hacer este ejercicio de juicios de imputación, juicios de tipicidad por delitos de omisión, y cómo es que esto finalmente nos lleva a estos supuestos de la existencia, reitero, de esta categoría especial de los delitos de imputación impropia. Con ello, nosotros hemos dado por cerrado el tema que teníamos preparado para el día de hoy, y más bien hemos reservado un espacio para la estación de preguntas o comentarios que hubieran sobre lo desarrollado hasta aquí. Muchas gracias, doctor Zúñiga, por su interesante y magnífica exposición. Luego de finalizada la presentación de nuestro ponente, daremos inicio a la ronda de preguntas. Doctor Zúñiga, tenemos algunas consultas que nos han hecho llegar los persistentes, y si me permite, pasaré a leerlas para que puedan ser resueltas por su persona. Registro que en el chat de la sala, el doctor José Inostroza hace la siguiente pregunta. Buenas noches, doctor. Para tratar de establecer una imputación concreta por delito de omisión impropia, entonces, ¿debe exigirse de alguna manera la determinación de una posición de garante y paralelamente una correspondencia jurídica con un delito de comisión? ¿Basta ello o hay otra exigencia adicional? Sí, claro que sí. En efecto, lo recoge muy bien el doctor. En efecto, vamos a tener nosotros tres requisitos para construir la imputación por omisión impropia, y es justamente la existencia de este deber de garante, pero además que ese deber de garante que está relacionado con la conducta objeto de imputación tenga relación directa con el resultado. A partir de ese relacionamiento o esa relación de causalidad que exige el tipo de omisión impropia, vamos a poder construir finalmente el tercer elemento, y es preguntar si es que era posible, desde la perspectiva de las máximas de la experiencia, desde la perspectiva de la práctica, desde la perspectiva de los criterios de razonabilidad, que la gente pudiera haber evitado dicha conducta. ¿Tenía la posibilidad de haber generado la evitación de dicho resultado o no? Si es que esto era posible, entonces estamos frente a un supuesto de omisión impropia. Ahora, la siguiente pregunta lo realiza la licenciada Heidi Mosquera y dice así. ¿Qué presupuestos básicamente debemos tener en cuenta para identificar un delito de omisión impropia? Yo siempre suelo hacer una distinción. En realidad, la omisión impropia no es un delito propiamente dicho. O sea, la omisión impropia es una forma a través de la cual se va a cometer un delito. Esto es, el catálogo de delitos omisivos o por omisión impropia van a ser exactamente los mismos delitos que pueden ser cometidos por acción. La diferencia entre unos y otros es más bien la configuración o la forma o la estructura, para ser más precisos, en la cual se construyen estos delitos por omisión impropia. Esa estructura, como lo hemos indicado, parte de la existencia del comportamiento vinculado al resultado. Esto es un nexo de causalidad entre el comportamiento omisivo por parte del agente y el resultado. Dos, identificar que ese comportamiento que se dejó de hacer, ese comportamiento omisivo, tenía la obligación legal de hacerlo. Y tres, si es que se encontraba en posibilidades reales de hacerlo. Yo mencionaba, por ejemplo, el caso del ciudadano de pie. Un ciudadano de pie mira que un sujeto está matando a otra persona y el único deber que tiene, en el marco del deber de solidaridad, es básicamente llamar y comunicar a las autoridades, pero no tiene el deber de evitabilidad, que sí ocurre, por ejemplo, en los supuestos de determinados profesionales, de determinadas funciones o profesiones, en cuyo caso sí podemos advertir un deber jurídico, y luego de que identifiquemos la existencia de ese deber jurídico, habría que analizar si en el caso concreto, bajo la teoría de la imputación objetiva, yo puedo saber, bajo criterios de razonabilidad, si es que la gente se encuentra. La siguiente pregunta la realiza el doctor Samuel Ladrón de Guevara y dice así. En el caso de atentado contra la seguridad y salud en el trabajo,
¿Se podría imputar responsabilidad al gerente de la empresa a pesar de tener un responsable de la seguridad y salud en el trabajo? Si bien no tiene relación directa con el resultado, ¿sí se beneficia de la medida no adoptada por el costo, entre otros? Claro, no. En el caso concreto, justamente ahí tendríamos que analizar el último presupuesto, es si bajo el criterio de razonabilidad se podía evitar desde la perspectiva del gerente de la empresa. Si bien es cierto, el gerente se beneficia indirectamente con el costo, aquí podría trabajarse bajo criterios de imputación objetiva y obviamente había que aterrizar en el caso en concreto. Pero uno de los elementos que podría utilizarse, por ejemplo, es el famoso principio de confianza. Recordemos que el marco del principio de confianza, dentro de la teoría de la imputación objetiva, parte justamente de la existencia de roles distribuidos en el marco de trabajos complejos y cómo es que a partir de eso se libera en cierto modo de esa responsabilidad teniendo un funcionario responsable de la seguridad y salud en el trabajo. Situación que obviamente sería completamente distinta si es que este gerente de seguridad y salud en el trabajo le da cuenta al gerente de la empresa, al dueño de la empresa, a los accionistas de la empresa, quienes toman la decisión respecto a la empresa y estos deciden voluntariamente no cumplirlo, ¿no? Por ejemplo, algo que ocurrió en el caso Utopía. En el caso Utopía, el gerente da cuenta al director y le dice, señores directores, oye, tenemos este problema, no tengo licencia, no tengo extintores. Sin embargo, ellos dicen, no, vamos adelante, saquemos a funcionar la actividad y luego se produce el resultado dañoso que todos conocemos. Entonces, en ese caso, creo yo, no podríamos imputar esa responsabilidad necesariamente al gerente si es que existe una responsabilidad delegada. Finalmente, la respuesta para poder saber si es imputable o no va a ser si es que existe el deber o no. Y eso va a contemplarse, va a preverse en el estatuto de la sociedad que delimite correctamente quién tiene la responsabilidad específica sobre ello. Muchas gracias por resolver la consulta. El doctor Ladrón de Guevara vuelve a hacer otra pregunta y dice así: en el caso de la omisión impropia, ¿cuál es la tipicidad correcta? ¿Siempre alegar además del tipo penal del artículo 13 del Código Penal y la norma extrapenal omitida? Correctamente, en efecto, ¿no? O sea, la configuración tiene que ser, como es una forma de comisión, esto es comisión por omisión, entonces corresponde la imputación por el tipo penal general, por decirlo así, el tipo penal, hablemos de homicidio, violación sexual, el que fuera, cometido bajo comisión por omisión, que está contemplado en el artículo 13, y obviamente en el marco del desarrollo tendría que identificarse cuál es esa norma extrapenal que se hubiera omitido. Ok, muchas gracias, doctor, por resolver la consulta. Asimismo, agradecemos a todos los participantes que intervinieron durante la ronda de preguntas. Acto seguido, daré el uso de la palabra al doctor Dante Mel Pimentel Cruzado, coordinador académico de Lima Norte, para que pueda hacer sus descargos. Doctor Pimentel, buenas noches. Por favor, si pudiera encender su micrófono para hacer uso de la palabra. Doctor Jorge Zúñiga Escalante, a nombre de la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores, de la presidencia de la Junta de Fiscales Provinciales y de la coordinación académica y en nombre de todos los fiscales de acá del Distrito Fiscal de Lima Norte, para expresarle nuestro agradecimiento y reconocimiento por su valiosa participación en este curso de la teoría del delito aplicado a la función fiscal en dos oportunidades que muy amable y destacadamente usted nos ha brindado, especialmente pues en este último tema, ¿no? Que nos ha aclarado varias dudas que teníamos respecto a estos delitos cometidos por omisión propia, impropia, cómo es que tenemos que concatenarlo con la imputación objetiva, ¿no? Que es también, que son pues teorías modernas en las cuales tenemos que estar nosotros actualizados. Todo esto, doctor Jorge Zúñiga, va a enriquecer a nuestra labor, en nuestra función. Por lo tanto, una vez más, agradecerle por su valiosa colaboración y aporte, y oportunamente, en coordinación con la escuela, también le haremos llegar su certificado correspondiente. Muchas gracias, doctor Jorge Zúñiga, y gracias a todos los presentes por acompañarnos esta noche. Gracias, David. Ok, muchas gracias, doctor. Nuevamente agradecemos al doctor Zúñiga por la destacada ponencia que nos acaba de brindar, así como a la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores, a la Junta de Fiscales Provinciales y a la Coordinación Académica de Lima Norte por hacer posible este tipo de actividades. Con esto damos por concluida la ponencia del día de hoy. Que tengan muy buenas noches. Hasta la próxima.